No tenía nada, ni familia, ni hogar, ni siquiera un abrigo adecuado para el frío de la montaña. Pero cuando Gideon Nash encontró a la niña sangrando desplomada en la nieve, tomó una decisión que traería a 30 guerreros armados a su puerta en cuestión de horas. Lo que creía simple bondad estaba a punto de desencadenar algo mucho más peligroso de lo que jamás imaginó. El viento atravesaba la fina tela de la desgastada camisa de Gideon mientras subía la ladera rocosa, con el estómago revuelto por el hambre. 3 días sin comer bien, y el invierno se acercaba rápidamente a las cimas de las montañas. A los 16 años, había aprendido a sobrevivir con sobras y determinación, pero la tormenta que se aproximaba amenazaba con poner a prueba incluso su tenaz resiliencia. Una mancha carmesí contra la nieve blanca lo dejó paralizado. Sangre. Siguiendo el oscuro rastro, Gideon la encontró, una joven nativa, quizá de su edad, inconsciente y sangrando por un profundo corte en la pierna. Su vestido de ante estaba rasgado y la escarcha ya empezaba a formarse en su cabello negro. No aguantaría ni una hora más con este frío. Su instinto le gritaba que se marchara. Involucrarse en asuntos tribales significaba problemas, de esos que mataban a colonos o algo peor. Pero al contemplar su rostro pálido, algo más profundo que la supervivencia se apoderó de él. «No puedo dejarte aquí», murmuró, arrodillándose junto a ella. Ella se movió cuando él le tocó el hombro. Sus ojos oscuros se abrieron de golpe con un miedo repentino. Su mano se dirigió a un cuchillo de hueso en su cinturón, pero la debilidad hizo que sus movimientos fueran torpes. Miedo repentino. Su mano se dirigió a un cuchillo de hueso en su cinturón, pero la debilidad hizo que sus movimientos fueran torpes. «Tranquilo», dijo Gideon, levantando las manos. «Quiero ayudar». Ella habló rápidamente en su lengua materna, señalando hacia los picos orientales. Incluso a través de la barrera del idioma, él entendió. Necesitaba llegar a casa, y rápido. La niña intentó levantarse, pero se desplomó al instante, gritando al doblarse la pierna herida. Gideon la sujetó antes de que cayera al suelo, sintiendo el frío que tenía en la piel. La hipotermia se estaba apoderando de ella. «¿Esos picos?», preguntó, señalando al este. «Son 2 días en el paso del hombre muerto». Ella asintió con desesperación, con las lágrimas helándose en las mejillas. Gideon observó sus escasas provisiones. Apenas comida para él, sin suministros médicos y con ropa de invierno hecha con agujeros. Llevarla por las montañas probablemente los mataría a ambos, pero dejarla allí sin duda la mataría. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Vamos juntos, ¿o no?». Durante las siguientes 18 horas, Gideon cargó a la niña, medio a rastras, por un terreno que desafiaría a montañeros experimentados. Ella perdía y perdía la conciencia, murmurando palabras que él no entendía, pero que sentía en los huesos, quizá oraciones desesperadas o advertencias. Cuando finalmente llegaron al límite de sus tierras tribales, logró ponerse de pie por sí sola. Le puso algo en la palma de la mano, una pequeña piedra tallada, antes de desaparecer en el bosque sin mirar atrás. Gideon regresó a su cueva en la montaña a trompicones al amanecer. Agotado, pero vivo. Había hecho lo correcto, aunque casi lo matara. Pero al acercarse a su refugio, algo le heló la sangre. Docenas de huellas de cascos rodeaban su cueva, huellas recientes, y tallado en el árbol junto a su entrada había un símbolo que nunca había visto. 3 líneas paralelas cruzadas por una flecha. Alguien había estado allí. Alguien que sabía exactamente dónde encontrarlo. Gideon dio 3 vueltas a su cueva antes de entrar.
sin apartar la mano del cuchillo oxidado que llevaba en el cinturón. Las huellas de cascos contaban una historia que no quería leer. Al menos 15 caballos, quizá más, todos abatidos con el estilo distintivo que había visto en los ponis tribales. Habían esperado allí durante horas, estudiando sus escasas pertenencias, aprendiendo sus patrones. Dentro de la cueva, todo parecía exactamente igual que lo había dejado, pero algo andaba mal. Su manta para dormir había sido movida, solo un poco, pero suficiente para alguien que conocía cada hebra de sus escasas posesiones. Su pequeña olla estaba en un ángulo diferente. Incluso su colección de piedras lisas de río había sido removida. «Buscaban algo», susurró a la cueva vacía. Pero, ¿qué podría tener que los guerreros desearan? No poseía nada de valor, ni oro, ni armas que valieran la pena robar, ni información sobre los movimientos de los colonos, a menos que sus dedos encontraron la piedra tallada que la chica había presionado en su palma. A la luz del día, podía verla con claridad. Roca negra pulida con intrincados símbolos tallados en la superficie. La sentía cálida contra su piel, casi viva. Una rama se quebró afuera. Gideon se quedó paralizado, con todos los músculos tensos. No era viento. Algo pesado había pisado madera muerta. Algo que intentaba moverse silenciosamente, pero no lo conseguía. Al mirar por una grieta en la roca, casi se le paró el corazón. 3 guerreros permanecían inmóviles sobre sus caballos a 30 metros de distancia, observando su cueva. Pinturas de guerra les manchaban el rostro, y plumas de águila adornaban su cabello negro. Sus ojos no se apartaban de su escondite. Sabían que estaba dentro. ¿Cuánto tiempo llevaban esperando? ¿Cómo lo habían encontrado tan rápido? La chica no podía habérselo dicho. Apenas estaba consciente cuando se separaron. Un guerrero levantó la mano, y en algún lugar detrás de la cueva de Gideon, los caballos relincharon suavemente. Más jinetes. Estaba rodeado. El guerrero que iba en cabeza desmontó lenta y deliberadamente, con la mano apoyada en un hacha que parecía haber probado sangre recientemente. Cuando habló, su voz se oyó con facilidad en el aire enrarecido de la montaña. «Chico que ayudó a nuestra hija. Sabemos que estás ahí». A Gideon se le secó la garganta. «¿Hija?» La niña era alguien importante, no solo un miembro de la tribu, sino familia de quienes quiera que fueran estos hombres. «Sal. Queremos hablar». Cada fibra del ser de Gideon gritaba peligro. En todas las historias que había escuchado, los hombres blancos que se involucraban en asuntos tribales terminaban con la cabellera descuartizada o algo peor. Pero estaba atrapado como un conejo en una madriguera, sin dónde escapar y con el invierno acercándose. El guerrero continuó, con una voz tan cortante que a Gideon se le erizó la piel. «Tienes algo que nos pertenece». La piedra tallada parecía arder contra su palma. Fuera lo que fuese este objeto, era lo suficientemente importante como para atraer hombres armados a las montañas, lo suficientemente importante como para rastrearlo en cuestión de horas. Gideon cerró los ojos, sintiendo el peso de su decisión. Salir y enfrentarse a lo que estos guerreros desearan, o permanecer oculto y morir de sed y frío cuando el invierno lo atrapara en la cueva. Cuando abrió los ojos, el guerrero líder caminaba directamente hacia la entrada de su cueva, y su expresión sugería que la paciencia ya no era una opción. Gideon salió de la cueva con las manos en alto, la piedra tallada oculta en su puño cerrado. 30 guerreros se materializaron tras rocas y árboles como sombras que cobraban cuerpo. Más hombres de los que había imaginado. Todos armados. Todos observándolo con expresiones que no podía interpretar. El guerrero que encabezaba la expedición se detuvo a 1,5 metros de distancia.
lo suficientemente cerca como para que Gideon pudiera ver las intrincadas cicatrices que marcaban su curtido rostro. Esta no era una partida de caza cualquiera, eran guerreros veteranos. Y su presencia allí significaba algo mucho más serio que un simple rescate. «Soy Takoda», dijo el guerrero en un inglés mesurado. «Ayanna es mi hija». A Gideon se le secó la boca. La hija de un jefe. Había salvado a la hija de un jefe sin saberlo. Y ahora su padre estaba ante él con suficientes hombres para arrasar un pequeño pueblo. «Me contó lo que hiciste», continuó Takoda, sin apartar la mirada de Gideon. «Cómo la cargaste a través del frío mortal cuando podrías haberte marchado». Los demás guerreros guardaron silencio. Pero Gideon sintió su tensión como la electricidad antes de una tormenta. Una palabra equivocada, un gesto malinterpretado, y esta conversación terminaría de forma muy distinta. Cualquiera habría hecho lo mismo, logró decir Gideon, aunque se le quebró la voz al pronunciar las palabras. La expresión de Takoda cambió casi imperceptiblemente. «No, la mayoría no lo haría. La mayoría nos teme demasiado como para arriesgarse a ayudar», señaló a sus hombres. «Hemos estado buscando a los hombres que atacaron nuestro campamento. 3 colonos armados con rifles, que dispararon a mi hija cuando intentó advertirles que se alejaran de nuestras tierras sagradas». Gideon sintió que se le helaba el estómago. Colonos, hombres blancos como él. Hombres que podrían asumir que trabajaba con ellos. «Los rastreamos hasta tu montaña», dijo Takoda, con la voz cada vez más dura. «Su rastro pasaba justo por tu cueva. Pensamos que tal vez», dejó la frase en el aire, pero la insinuación golpeó a Gideon como un golpe físico. Sospechaban que estaba involucrado en el ataque, pero Ayanna describió al chico que la salvó. Continuó Takoda, delgado, hambriento, de ojos bondadosos y manos delicadas. No era la descripción de un hombre que dispara a mujeres. Gideon sintió un alivio fugaz, pero no duró mucho. Si estos guerreros estaban cazando colonos armados en su territorio, pronto se derramaría sangre, y cuando las autoridades territoriales vinieran en busca de respuestas, lo encontrarían a él, el único rostro blanco de la zona. «Los hombres que estás cazando», dijo Gideon con cautela, «todavía están aquí arriba». Takoda asintió, con gravedad. «Cerca, muy cerca». Acamparon en el valle. Creyendo que estaban a salvo, su mano se dirigió a su hacha. Se equivocan. Uno de los guerreros más jóvenes habló rápidamente en su lengua materna, señalando hacia el valle. La expresión de Takoda se ensombreció al escuchar. «¿Qué pasa?», preguntó Gideon, aunque no estaba seguro de querer saberlo. «Mi explorador dice que sale humo de su campamento. Están cocinando carne fresca». La voz de Takoda se volvió mortalmente silenciosa. «Carne que robaron a las familias que asesinaron ayer». El peso de la situación cayó sobre Gideon. Estaba atrapado entre un grupo de guerreros que buscaban venganza y criminales, desesperados sin nada que perder. Las montañas que habían sido su santuario estaban a punto de convertirse en un campo de exterminio. Takoda se acercó. Su presencia era imponente y peligrosa. «Salvaste la vida de mi hija. Por esto, te ofrezco una opción». Gideon esperó, respirando con dificultad. «Abandona estas montañas ahora antes de que se ponga el sol. Cabalga lejos y rápido, y no regreses jamás». La mirada de Takoda lo clavó en él. «O quedarse y ayudarnos a acabar con los hombres que derraman sangre inocente en suelo sagrado». La piedra tallada se sintió pesada en la palma de Gideon al comprender la insostenible situación en la que se encontraba. Correr y pasarse la vida mirando por encima del hombro, preguntándose si había tomado la decisión correcta,
o quedarse y formar parte de algo que podría destruir todo lo que había construido. Pero mientras Takoda esperaba su respuesta, se oyeron disparos en el valle. Los disparos resonaron en las paredes de la montaña como truenos, seguidos de gritos que helaron la sangre de Gideon. No eran gritos de guerra, sino gritos de terror y dolor. Los guerreros de Takoda se transformaron instantáneamente de estatuas expectantes a un movimiento fluido, montando sus caballos con una eficiencia experta. Pero el propio Takoda permaneció inmóvil, con la mirada fija en Gideon. «Elige ahora, muchacho. La matanza ya ha comenzado». Otra ráfaga de disparos resonó en el aire. Esta vez más cerca, alguien subía corriendo la montaña, disparando sin control. Entre los árboles, Gideon vislumbró 3 figuras trepando por la ladera rocosa. Los colonos, huyendo hacia su cueva con pánico desesperado. «Vienen para acá», susurró Gideon, al comprender la horrible verdad. Los criminales sabían de su cueva. Estaban dirigiendo la lucha directamente a su puerta. La expresión de Takoda se tornó mortal. «¿Conoces a estos hombres?» «No», dijo Gideon rápidamente. «Pero han estado vigilando mi campamento. Saben dónde vivo». La mano del guerrero líder se tensó sobre su arma. En segundos, asesinos armados llegarían a la cueva, seguidos por 30 guerreros tribales en busca de sangre. Gideon se vería atrapado en medio de una masacre sin ningún lugar a donde escapar. «Escóndanse tras las rocas», ordenó Takoda a sus hombres. «Que vengan». Pero Gideon vio algo que le revolvió el estómago. Uno de los colonos que huían llevaba un rifle que reconoció, un arma distintiva con cierre de latón que había visto en el pueblo. Pertenecía al alguacil Crawford, el agente territorial que llevaba 2 semanas desaparecido. No eran simples ladrones ni forzados a robar. Habían matado a un alguacil federal. «¡Espera!», gritó Gideon, mientras el primer colono se abría paso entre los árboles 50 metros más abajo. «Si los matas aquí, vendrá el ejército. Culparán a tu gente por la muerte del mariscal». Takoda hizo una pausa, comprendiendo las implicaciones al instante. Los colonos muertos en una emboscada indígena traerían tropas de caballería y venganza contra toda su tribu. Los 3 criminales estaban lo suficientemente cerca como para que Gideon pudiera verles las caras. Hombres desesperados, con la mirada perdida, con sangre en la ropa y muerte a su paso. El líder divisó la cueva y señaló, gritando algo a sus compañeros. Iban a usar su refugio como fuerte. «No pueden dejar que lleguen a la cueva», dijo Takoda con gravedad. «Si se posicionan allí, debemos desenterrarlos. Muchos morirán». La mente de Gideon corría. Los colonos estaban a 30 segundos de su cueva. Los guerreros necesitaban un tiro limpio, pero no podían arriesgarse a ser culpados de una masacre, y él era el único que podía evitar que se convirtiera en un baño de sangre que destruiría vidas inocentes. La piedra tallada pareció latir en su palma, y de repente comprendió por qué Ayana se la había dado. No era solo una muestra de gratitud, era un símbolo de confianza, de responsabilidad. Salió a campo abierto, directamente al camino de los criminales que escalaban. «Ya basta», gritó, alzando las manos. El colono que iba en cabeza levantó el rifle, con el dedo en el gatillo, la mirada desorbitada por la desesperación y el miedo. «Quítate del camino, muchacho, o te abatiré». Tras las rocas, 30 guerreros desenvainaron sus armas en silencio, esperando la señal de Takoda. Una palabra en falso de Gideon, y la montaña estallaría en violencia. Pero en lugar de hacerse a un lado, Gideon hizo algo que sorprendió a todos, incluido a sí mismo. Gideon se sentó, justo en medio del enfrentamiento, con los rifles apuntándole al pecho,
y 30 guerreros listos para atacar. Se sentó tranquilamente en el suelo y cruzó las piernas como si tuviera todo el tiempo del mundo. ¿Qué demonios haces?, gruñó el líder criminal, mientras su rifle oscilaba entre Gideon y las rocas, donde percibía un peligro oculto. Esperando a que tomes una decisión, dijo Gideon en voz baja. Mira, puedes dispararme, pero en cuanto aprietes el gatillo, tendrás problemas más graves que lo que te persigue montaña arriba. El criminal miró a su alrededor con nerviosismo. Sus dos compañeros llegaron al afloramiento rocoso, jadeando y sangrando por los cortes sufridos durante su escalada en pánico. Habían perdido sus caballos, casi toda su munición, y evidentemente no habían comido en días. Solo necesitamos usar tu cueva unas horas, dijo el líder intentando parecer razonable. Luego nos iremos. Esa cueva pertenece a la tribu en cuya tierra estás, respondió Gideon, sacando la piedra tallada, y no les agradan los intrusos. En cuanto los criminales vieron el artefacto tribal, palidecieron. Llevaban suficiente tiempo en el territorio como para saber lo que significaba. ¿Trabajas con ellos?, exclamó el segundo hombre. Intento mantenerte con vida, dijo Gideon, lo cual es más de lo que mereces después de lo que le hiciste al alguacil Crawford. El rifle del líder volvió a apuntar a Gideon. ¿Cómo lo sabes? Porque llevas su arma y su sangre aún está en tu ropa. La voz de Gideon se mantuvo firme a pesar de su corazón acelerado. La pregunta es, ¿cuántos inocentes más mataste en tu camino hacia aquí? Tras las rocas, los guerreros de Takoda permanecían ocultos, pero preparados. Gideon podía sentir su presencia como resortes en espiral, esperando la señal para atacar. Pero también sabía que una vez que la violencia comenzara, no se detendría hasta que todos estuvieran muertos. Esto es lo que va a pasar, continuó Gideon. Depondrán las armas y se rendirán ante la justicia tribal, o seguirán huyendo y esperarán llegar a la frontera territorial antes de que el invierno los mate. ¡Qué demonios!, espetó el líder. Tomaremos esa cueva. Pero al avanzar, una flecha se clavó en el suelo a 15 centímetros de su bota. Luego otra, luego un tercero, cada uno más cerca que el anterior. Los criminales giraron como locos, intentando localizar a los arqueros, pero solo vieron rocas vacías y sombras cambiantes. El pánico comenzó a superar a la desesperación en sus ojos. 30 guerreros, dijo Gideon con tono familiar. Todos a tu alrededor, todos con órdenes de capturarte vivo si es posible. Hizo una pausa. Pero no se sienten particularmente misericordiosos después de lo que les hiciste a sus familias. La verdad golpeó a los criminales como un golpe físico. No los perseguía una pequeña partida de caza. Se habían adentrado en el territorio de toda una banda de guerra en busca de venganza. Nos condujiste a una trampa, acusó el líder con la voz quebrada. Se guiaron a sí mismos, respondió Gideon. En el momento en que decidieron derramar sangre inocente en suelo sagrado. Otra flecha pasó silbando junto al oído del segundo criminal, y su serenidad se quebró por completo. Soltó el rifle y alzó las manos, con lágrimas corriendo por su rostro manchado de tierra. Me rindo, me rindo. Pero el líder no había terminado. Sin nada que perder y con la locura brillando en sus ojos, apuntó con su rifle a Gideon. Si muero hoy, vendrás conmigo. El disparo resonó por las montañas, pero Gideon no sintió la bala. Un hacha ya había dado en el blanco, y el líder criminal se desplomó en el suelo antes de que su dedo pudiera apretar el gatillo por completo. Dakota emergió de detrás de las rocas, y sus guerreros restantes rodearon a los dos criminales supervivientes
como el agua alrededor de las piedras. En segundos, la amenaza había terminado. Pero al levantarse Gideón, sacudiéndose la suciedad de la ropa, se dio cuenta de algo que lo heló aún más que el viento de la montaña. El disparo atraería tropas de caballería en cuestión de días, y cuando llegaran, encontrarían colonos muertos en territorio tribal, con Gideón como el único testigo de lo que realmente sucedió. Takoda ató a los dos criminales supervivientes con tiras de cuero crudo mientras sus guerreros registraban los cuerpos. Lo que encontraron confirmó los peores temores de Gideón: despachos militares, mapas territoriales y la insignia de un oficial de caballería escondidos en la mochila del líder muerto. Estos hombres mataron a más que colonos, dijo Dakota con gravedad, sosteniendo las barras de oficial. Atacaron una patrulla militar. A Gideon se le encogió el estómago. Matar a un mariscal ya era bastante grave, pero atacar a las tropas de caballería significaba que el ejército enviaría una compañía completa a investigar. Seguirían el rastro de destrucción directamente hasta esta montaña, y cuando encontraran cadáveres en territorio tribal, no harían preguntas. ¿Cuánto tardarán en llegar los soldados?, preguntó Takoda. 3 días. Quizá 4, respondió Gideón, intentando calcular las distancias y los tiempos de respuesta del ejército. Pero cuando lleguen, verán blancos muertos y nativos vivos. Dará igual lo que haya pasado realmente. El rostro curtido del jefe no mostraba ninguna emoción, pero Gideon podía ver el peso de la responsabilidad en sus ojos oscuros. Una decisión equivocada podría traer la guerra a su pueblo, a las mujeres y niños que no tuvieron nada que ver con esta violencia. Mis guerreros quieren arrancarles la cabellera a estos hombres y dejar sus cuerpos para que los soldados los encuentren, dijo Takoda en voz baja. Muéstrales lo que les pasa a quienes atacan a nuestras familias. Eso iniciará una guerra que matará a más inocentes de los que estos 3 jamás podrían, dijo Gideon con urgencia. Uno de los criminales atados, un joven apenas mayor que Gideon, empezó a sollozar desconsoladamente. Por favor, no me arranques la cabellera. Por favor, nunca maté a nadie. Solo salí corriendo cuando empezó el tiroteo. Takoda observó al hombre que lloraba con frialdad. Corriste con asesinos. Aceptaste su dinero manchado de sangre. Eres culpable. Pero algo en el terror del joven criminal despertó una idea en la mente de Gideón. Un plan desesperado que podría salvarlos a todos, si lograba convencer a Takoda de que confiara plenamente en él. ¿Y si los soldados nunca encontraban cuerpos?, preguntó Gideón lentamente. Takoda entrecerró los ojos. Explícate. Estos hombres huían de algo más grande que tu partida de guerra. Mencionaron oro, afirmaron saltos, disputas territoriales. ¿Y si simplemente desaparecieran? ¿Se perdieran en las montañas durante el invierno y no volvieran a ser vistos? Los ojos del criminal superviviente se abrieron de par en par, horrorizados, al comprender lo que Gideon sugería. El ejército seguiría buscando, señaló Dakota, pero encontrarían mi testimonio en lugar de cadáveres, dijo Gideon. Les diría la verdad. Los criminales llegaron, quedaron atrapados en una ventisca temprana. Probablemente murieron en algún lugar de los profundos barrancos. Sucede cada invierno. Takoda guardó silencio un largo momento, sopesando las opciones que podrían determinar la supervivencia de su pueblo. Sus guerreros lo observaban atentamente, listos para seguir cualquier decisión que tomara. ¿Y estos dos?, preguntó, señalando con la cabeza a los hombres atados. Vienen con nosotros. Tu gente necesita testigos que confirmen que la tribu actuó en defensa propia, no en agresión. Cuando llegue el momento, dirán la verdad sobre quién inició el asesinato.
El joven criminal asintió frenéticamente. Sí, les contaré todo. Cómo Crawford intentó arrestarnos por usurpación de dominio. Cómo mi compañero le disparó cuando se negó a aceptar nuestro soborno. Lo juro, pero la expresión de Takoda permaneció escéptica. La palabra de un hombre blanco no vale nada cuando se usa contra soldados blancos. Quizás, admitió Gideon, pero es mejor que empezar una guerra por criminales muertos. Un guerrero se acercó a Takoda y habló rápidamente en su lengua materna, señalando hacia el valle. El rostro del jefe se ensombreció al escuchar. ¿Qué pasa?, preguntó Gideon. Un explorador informa de polvo del ejército en el sendero oriental. Ya vienen. Gideon sintió que se le helaba la sangre en las venas. ¿Cuántos? 20 soldados, moviéndose rápido. Tenían horas, no días. Cualquiera que fuera el plan que eligieran, debía implementarse ahora, antes de que llegara la caballería y encontrara evidencia del enfrentamiento. Takoda miró de los cuerpos a sus guerreros, y luego a Gideon, con el peso del futuro de su pueblo, oprimiéndolo como la inminente tormenta invernal. Takoda tomó su decisión con la eficiencia de quien ha dedicado su vida a equilibrar la guerra y la supervivencia. Trasladaremos los cuerpos al profundo cañón, ordenó a sus guerreros. Hagan que parezca que cayeron durante una tormenta. Mientras los guerreros levantaban al criminal muerto, Gideon notó algo que le heló la sangre. El rifle del hombre se había disparado al caer, y la bala había impactado en la pared rocosa de la cueva de Gideon, dejando una cicatriz fresca en la piedra. La caballería lo verá, dijo Gideon, señalando la marca de bala. Sabrán que hubo una pelea aquí. Takoda examinó la piedra dañada, apretando la mandíbula. Entonces, les haremos ver algo más. El jefe gritó órdenes en su lengua materna, y sus guerreros inmediatamente comenzaron a transformar la escena. Distribuyeron utensilios de cocina alrededor de la entrada de la cueva, hicieron una pequeña fogata e incluso esparcieron las pocas pertenencias de Gideon para que pareciera un campamento a largo plazo. ¿Qué hacen?, preguntó Gideon, inventando una historia que los soldados creerían. Takoda respondió, sacando un trozo de carbón. Han estado viviendo aquí en paz. Los criminales vinieron, exigieron provisiones y dispararon tiros de advertencia cuando se negaron. Con rápidos golpes, Takoda oscureció la cicatriz de la bala hasta que pareció un antiguo daño por fuego en lugar de plomo fresco. Otros guerreros esparcieron casquillos de latón de una antigua cacería, dando la impresión de que varias personas habían estado disparando durante varios días. Los repeliste, continuó Takoda, pero huyeron en medio de la tormenta. Nunca los volviste a ver. Era una buena historia, pero Gideon detectó un fallo fatal. ¿Y sus caballos? La caballería los rastreará hasta aquí. Dakota sonrió con tristeza. Sus caballos murieron en el cañón con ellos. Un trágico accidente. La eficiencia fue impresionante. En menos de una hora, 30 guerreros habían alterado por completo la escena del crimen, trasladado 3 cuerpos a un barranco remoto y creado una narrativa convincente que satisfaría a los investigadores militares. Pero al terminar, uno de los criminales atados empezó a entrar en pánico. «No pueden dejarnos con él», suplicó el hombre mayor, mirando a Gideon con desesperación. «¿Qué pasará cuando los soldados se vayan? ¿Qué nos pasará entonces?» La expresión de Takoda era indescifrable. «Eso depende de si cumples tu palabra de decir la verdad». El sonido de caballos acercándose resonó en las paredes del cañón. La caballería estaba más cerca de lo esperado. Su paso indicaba urgencia más que una patrulla rutinaria. «Tomen posiciones», ordenó Takoda a sus guerreros, «pero permanezcan ocultos hasta que yo les dé la señal».
Mientras sus hombres se perdían en el paisaje, Takoda apoyó una mano firme en el hombro de Gideon. El gesto fue más que táctico. Fue aceptación, confianza, reconocimiento. «Salvaste la vida de mi hija», dijo el jefe en voz baja. «Hoy puedes salvar el futuro de mi pueblo. Esto te convierte en hermano de nuestra tribu, si decides aceptarlo». Antes de que Gideon pudiera responder, la piedra tallada en su palma se calentó, miró hacia abajo y vio que sus símbolos habían cambiado con la luz, revelando significados más profundos que no había notado antes. No era solo una muestra de gratitud, era una señal de adopción, de pertenencia. «Acepto», susurró Gideon. Takoda asintió una vez, y luego desapareció entre las rocas como si nunca hubiera estado allí. 20 soldados de caballería coronaron la cresta. Sus uniformes azules contrastaban con el paisaje invernal. A la cabeza cabalgaba un capitán con el aspecto curtido de un oficial fronterizo de carrera, con la mirada ya escrutando las huellas de la violencia que los había traído hasta allí. Gideon permanecía solo junto a su cueva, con 2 criminales atados a sus pies, preparándose para contar una historia que salvaría a toda una tribu o los condenaría a todos. El capitán detuvo su caballo a 3 metros de distancia, con la mano apoyada con indiferencia en su arma. Al hablar, su voz transmitía la autoridad de un hombre acostumbrado a ser obedecido. «Hijo, soy el capitán Morrison, de la Caballería Territorial. Estamos rastreando a 3 hombres que mataron a un alguacil federal y atacaron un convoy militar. ¿Los has visto?» Gideon sostuvo la mirada del capitán Morrison con firmeza, sintiendo la piedra tallada cálida en la palma. «Los vi, capitán. 3 hombres, desesperados y peligrosos, pasaron por aquí hace 2 días, pidiendo provisiones y refugio». El capitán desmontó, observando con su mirada experta cada detalle del campamento. «Y me negué a ayudar a criminales», dijo Gideon simplemente. «Les dije que se fueran». Fue entonces cuando empezó el tiroteo. Señaló la cicatriz oscura en la pared de la cueva. Disparos de advertencia, intentando asustarme para que cooperara. Cuando eso no funcionó, tomaron la poca comida que tenía y se dirigieron a las tierras altas. El capitán Morrison examinó la marca de bala, los casquillos de latón dispersos, las señales de forcejeo. Todo apoyaba la historia de Gideon. «¿Estos eran los hombres que estaban con ellos?», preguntó el capitán, señalando con la cabeza a los criminales atados. «No, señor. Estos 2 aparecieron ayer, medio congelados y hambrientos. Dijeron que viajaban con la pandilla, pero se separaron durante una tormenta de nieve en el profundo cañón». El prisionero mayor asintió frenéticamente. «Así es. Crawford intentó arrestarnos por usurpación de derechos, pero como no aceptó el soborno de nuestro compañero, le dispararon. Billy y yo corrimos justo cuando empezó la matanza». El joven criminal, Billy, estaba llorando de nuevo. «Nunca quisimos que muriera nadie. Capitán, cuando empezó el tiroteo en ese cañón, seguimos corriendo. No hemos vuelto a ver a nuestros compañeros». El capitán Morrison estudió sus rostros con atención. Los soldados de la frontera aprendieron a leer la desesperación y la verdad por igual. «¿Dices que tus compañeros siguen ahí fuera?» «Si es que siguen vivos», susurró Billy. «Ese cañón es una trampa mortal en invierno. Nadie podría sobrevivir ahí arriba sin el equipo adecuado». El capitán caminó hasta el borde del afloramiento rocoso y contempló la vasta naturaleza que se extendía más allá. Kilómetros de terreno traicionero, barrancos ocultos y tormentas tempranas de invierno
que podían sepultar a los hombres sin dejar rastro. Registraremos la zona, decidió Morrison. Pero si se adentraron en la zona durante esa tormenta, se encogió de hombros. La naturaleza tiene su propia justicia aquí. Gideon sintió un inmenso alivio, pero mantuvo la expresión neutral. ¿Y estos dos? Serán juzgados por su participación en la muerte de Crawford, pero su cooperación será reconocida. El capitán montó en su caballo. Hijo, hiciste lo correcto al negarte a ayudar a esos asesinos. Tuviste valor. Mientras la caballería se preparaba para irse con sus prisioneros, el capitán Morrison se detuvo. ¿Planeas pasar el invierno aquí solo? Gideón miró hacia las rocas ocultas donde sabía que esperaban los guerreros de Takoda. De hecho, capitán, me han ofrecido un lugar con unos amigos locales. Buena gente que conoce estas montañas mejor que nadie. Una decisión inteligente. Estos picos no perdonan a los hombres sin aliados. Tras la desaparición de los soldados por el sendero de la montaña, los picos no perdonan a los hombres sin aliados. Tras la desaparición de los soldados por el sendero de la montaña, Takoda emergió de su escondite, y sus guerreros se desvanecieron del paisaje como la niebla matutina. El rostro curtido del jefe mostraba algo que Gideon nunca había visto. Una gratitud genuina mezclada con profundo respeto. Bien dicho, hermano, dijo Takoda, usando la palabra tribal que significaba familia por elección, no por sangre. Tus palabras han evitado mucho derramamiento de sangre. Gideon le ofreció la piedra tallada, pero Takoda negó con la cabeza. Quédatela, te has ganado el derecho. El jefe puso una mano firme sobre el hombro de Gideon. Nuestro campamento de invierno tiene espacio para uno más, si decides quedarte. Al mirar su cueva vacía, y luego a los guerreros que lo habían aceptado como familia, Gideon tomó la decisión con facilidad. Elijo quedarme. Esa tarde, mientras la nieve empezaba a caer sobre las altas cumbres, Gideon se sentó junto a una cálida fogata en el campamento tribal, aprendiendo sus primeras palabras en su idioma, mientras Ayana traducía historias de valentía y pertenencia. El niño sin hogar que no tenía nada era ahora hermano de todo un pueblo. Su simple acto de bondad había transformado no solo su propio destino, sino que había evitado una guerra que podría haber destruido innumerables vidas inocentes. La piedra tallada reposaba en su palma. Ya no era un artefacto misterioso, sino un símbolo de la familia que había forjado al elegir la compasión sobre la seguridad, el coraje sobre la comodidad. Si disfrutaste de esta historia, haz clic en el video para ver otra historia inolvidable, donde el destino y el coraje se cruzan de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considerar un superchat para ayudarnos a seguir brindándote más historias como estas. Su apoyo significa todo para nosotros.